Brutal. 6 años después, mi hermana robó a mi prometido millonario. Ahora, enfrenté su verdad. La noche era oscura y tormentosa cuando Valentina, mi hermana, desapareció con un susurro entre las sombras. Así, se esfumó de nuestras vidas, dejándonos a todos con una profunda inquietud. 6 años después, el mundo giraba igual, pero yo no podía olvidarla. La gente murmuraba en la calle, compartiendo la historia de la traición. La florista del barrio, con ojos llenos de miedo, decía que Valentina había regresado. Pero, ¿regresar para qué? La idea de que había robado a mi prometido, un millonario deslumbrante, era como un grito ahogado en mi pecho. Era imposible. El brío de su risa aún resonaba, y yo sentía un nudo en la garganta. Una amiga me dijo que la había visto en la plaza, vestida como una reina. Pero lo más escalofriante era la mirada con la que él la miraba, el mismo brillo que me había prometido un futuro a mi lado. ¿Qué le había hecho? ¿Acaso habían sido las promesas vacías de dinero las que le habían robado su alma? La oscuridad de esa noche era solo una sombra de lo que se avecinaba, mientras los murmullos crecían mi corazón latía con fuerza. Caminé hacia la plaza, con una mezcla de pánico y curiosidad. Allí, la multitud se agolpaba. Noté a un viejo conocido que me miraba con compasión y miedo. No puedes acercarte, me advirtió, mientras el aire pesado de secretos y traiciones me abrazaba. Cada paso era un grito que resonaba en mi cabeza, y la imagen de Valentina danzando entre las luces me atormentaba. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Un grito rompió el aire. La plaza se congeló. Todos giraron hacia donde Valentina bailaba, su figura esbelta deslumbrando a todos. ¿Qué estaba haciendo aquí? Mis pensamientos eran un torbellino. No podía ser cierto. ¿Cómo había logrado engatusarlo? ¿Acaso había vuelto para acabar con mi felicidad? El miedo escalofriante se apoderaba de mí, la traición, el dolor, todo en un solo vistazo. ¿La enfrentaría? ¿O el silencio se convertiría en cómplice de un oscuro secreto? A medida que la multitud entre susurros seguía observando, yo sabía que la verdad estaba a punto de estallar en mi vida. Sus ojos reflejaban secretos dispuestos a ser revelados, y yo estaba decidida a enfrentarlos, o a perderme en ellos. El sonido de la música flotaba en el aire, remixado con murmullos de asombro y temor. Valentina era el centro de atención, su naranja brillante contrastando con la noche oscura. La multitud parecía hipnotizada, y ese hechizo me llenaba de ira. Ella había regresado, pero no solo para revivir recuerdos, sino para reclamar lo que alguna vez fue mío. Mis pasos se sentían pesados, como si arrastrara cada recuerdo que compartimos. Había risas, secretos y promesas, pero ahora todo parecía un eco lejano en medio del caos presente. Valentina reía, seductora y encantadora, mientras se movía con gracia entre los rostros expectantes. Él, mi prometido, estaba completamente cautivado. Me resultaba insoportable ver cómo su mirada brillaba con un interés que había creído exclusivo para mí. Respiré hondo. Era el momento de actuar. Sin pensar, abrí paso entre la multitud. Mis manos temblaban, la ansiedad me recorría. Mis propios amigos me miraban con expresión de alarma, susurrando advertencias que caían en oídos sordos. No podía dejar que esto continuara. No podía enfrentar a Valentina sin respuestas. Al llegar al centro de la plaza, el aire se volvió más denso, un engranaje de miedo y rabia. Ella giró hacia mí, y en un instante, el mundo se detuvo. Sus ojos, esos ojos que conocía tan bien, centellearon con una mezcla de sorpresa y desafío. Hola, hermana, dijo Valentina con una voz suave como la seda, pero cargada con un veneno que podía cortar. Era una traición. La amargura creció en mi pecho. ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? Las palabras salieron de mis labios sin filtro. La multitud contuvo la respiración. ¿Es eso lo que sientes? ¿Por qué te importa?
Su risa era un insulto, y vi en sus labios ese destello que parecía decir que no le importaba lo que había dejado atrás. Pero había algo más, un brillo en sus ojos que me hizo dudar. Porque eres mi hermana, respondí, consciente del dolor que me atravesaba. Y aún me duele que me traicionaras con él. Valentina se acercó un paso, y su voz se tornó cálida, seductora. No me traicionaste a mí. Te traicionaste a ti misma al dejar que él te posea, al no pelear por lo que realmente quieres. Mi corazón se detuvo. Esa frase me golpeó. ¿Sabría acaso lo que escondía, lo que realmente quería? La atmósfera cambió. Los murmullos comenzaron a elevarse a mi alrededor, las miradas llenas de curiosidad y juicio. Valentina no solo había regresado, había abierto una puerta que no sabía si estaba lista para cruzar. Las emociones estallaban dentro de mí, entrelazando dolor, esperanza y un deseo de venganza. De repente, ella y su sonrisa deslumbrante tomaron protagonismo de nuevo. Si crees que soy solo la hermana traidora, estás muy equivocada. Hay cosas que aún no sabes, cosas que pueden cambiarlo todo. Mis latidos resonaban en mis oídos. La amenaza ocultada en sus palabras resonaba claramente en mi mente. ¿Qué sabes?, pregunté, reteniendo la respiración. Lo que he descubierto puede hacer que desees nunca haberme dejado ir. El revuelo continuaba, corriendo como un río entre las sombras de la plaza, y en ese instante, comprendí que la verdad sobre nuestra historia apenas comenzaba a desenredarse, y que su regreso podría significar mucho más que una devastadora traición. ¿Pero estarías lista para enfrentar esa verdad? El eco de sus palabras seguía reverberando, y yo sabía que la batalla por el corazón de mi prometido apenas comenzaba. La plaza retumbaba con murmullos y risas, un eco inquietante que reflejaba la batalla interna que palpitaba dentro de mí. Las caras de mis amigos y conocidos se mostraban entre la multitud como sombras que agitaban sus cabezas, divididas entre el asombro y la curiosidad. Valentina, en el centro, había desatado algo más que un simple encuentro, había revivido conflictos, envidias y preguntas que creía enterradas para siempre. ¿Qué es lo que sabes?, repetí, tratando de que mis palabras sonaran firmes a pesar de la marea de emociones. La multitud quedó en silencio, como si el aire mismo hubiera dejado de circular. Valentina frunció los labios, una chispa de satisfacción brilló en su mirada. Puedo ofrecerte mucho más de lo que imaginas. ¿Te gustaría saber cómo realmente se fue todo al infierno? La risa que brotó de sus labios sonaba profunda y resonante, como un trueno que anticipa la tormenta. Luché por no reducirme a la niña asustada que fui hace años, esa que dejó que la traición la aplastara. Ella siempre había sido la audaz, la que perseguía sus deseos sin una sombra de duda. Pero yo había sido diferente, más cautelosa, y cada paso que daba ahora era un eco del pasado que retumbaba en mi memoria. ¿Tus secretos son suficientes para evitar que pierda a quien amo?, cuestioné, el nudo en mi garganta estallando en impulso. Había tanto en juego, tanto que estaba dispuesto a arriesgar. Lo averiguaremos, pero primero, ¿estás dispuesta a escuchar? Valentina avanzó, su presencia irradiaba una mezcla de confianza y malicia. A medida que se acercaba, el aire se volvía más pesado, como si la gravedad de sus revelaciones pudiera aplastarme. Dudas danzaban por mi mente. La palpitante seguridad de mi prometido se había vuelto una frágil ilusión. No quiero más juegos, Valentina. El pasado se fue y no puedes volver a arruinar mi vida. La multitud se había dispersado para formar un círculo a nuestro alrededor, como si esperaran un espectáculo. Algunos cuchicheaban, otros tomaban fotos, pero todos estaban presentes para observar el momento en que dos hermanas se enfrentaban, una línea de división trazada con traiciones y secretos entre ellas. Jugaré limpio, hermana. Una revelación a la vez, prometió Valentina mientras sacaba un pequeño objeto de su bolso. Era un sencillo colgante, brillante bajo la luz de la luna, que parecía familiar. Este es tu regalo de cumpleaños de hace 6 años. ¿Recuerdas? Lo dejaste atrás cuando decidiste romper la conexión contigo misma. Pero lo que no sabías es que tiene un poder especial. Todo lo que contiene está conectando los hilos de nuestro pasado. El miedo me paralizó. Lo había olvidado. Que mi colgante, un símbolo de unidad, se volviera un contenedor de secretos era espeluznante. Lo perdí, eso no significa nada. No lo entendiste. Su valor no es físico, sino como un mensaje que mi retorno ha traído. Y ahora, puede revelarte lo que nunca quisiste saber. Sus ojos centellearon con una mezcla de alegría y perversidad. ¿Y qué se supone que debo hacer?
¿Confiar de nuevo en ti? ¿Creer que esta vez no hay más traiciones? Es tu elección, pero, hermana, ¿de verdad crees que puede haber algo más oscuro en juego aquí? Este tiende a ser solo el principio de lo que está por venir. Mis manos empezaron a temblar, mientras el peso de la incertidumbre se hacía cada vez más pesado. La sensación de estar en un abismo se intensificaba. En mi interior yo sabía que lo que Valentina había sacado no era solo el pasado, era un hoy del que no estaba segura de querer formar parte. Todo lo que enfrentaremos se revela en un solo movimiento. ¿Te atreves a jugar este juego conmigo? Su voz resonó, como un eco lejano que lanzaba un desafío hacia la oscuridad. De repente, la plaza pareció cerrar su círculo, y todos esperaban ansiosos mi respuesta. El futuro brillaba ante mis ojos, como fuegos artificiales, colorido pero también volátil. ¿Qué decisión tomaría? Y así, cuando creí que podía escuchar mi corazón latiendo con un nuevo ritmo, mi mente quedó atrapada en una encrucijada. Un paso me acercaría a la verdad, pero también hacia una traición aún más profunda. El misterio de lo que realmente escondía Valentina seguía latente, lista para surgir, y yo solo podía preguntarme si estaba lista para afrontar lo que vendría. El aire se volvió eléctrico, y una pregunta pendía en el ambiente: ¿era este el momento donde todo cambiaría para siempre? Un murmullo frenético encendió la plaza cuando toda atención se centró en mí. Sentía las miradas ardientes, como si cada persona ante mí contara los latidos de mi corazón. ¿Cuánto dolor puedo soportar?, pensé. La pregunta reverberaba en mi mente, mientras el aire alrededor se espesaba con la tensión del momento. Valentina dio un paso más cerca, su rostro iluminado por la luz del colgante que sostenía entre sus dedos. Este no es solo un pedazo de metal, hermana. Este es un recordatorio de lo que se rompió, y de lo que podemos reconstruir. Al escuchar sus palabras, una parte de mí se sentía atraída hacia el colgante, como si su brillo pudiera desvelar verdades ocultas. Pero otra parte gritaba que lo que ofrecía Valentina era fuego, una trampa disfrazada de esperanza. Tu regreso no es más que un juego para ti, un intento de arruinarme una vez más, dije, casi en un susurro. El aliento de la multitud se detuvo, cada persona contenía un grito. Valentina sonrió, mostrando esa mezcla de encanto y peligro que siempre la había caracterizado. Te he echado de menos, un pequeño ángel perdido en un mundo que no entiende nuestra conexión. El colgante es la clave para desatar lo que te ha mantenido encadenada. ¿Y qué es lo que hay realmente detrás de esto? La rabia brotaba en mí, una marejada de emociones que apenas podía controlar. No puedes manipularme como lo hiciste antes. Ella inclinó la cabeza, su risa resonaba como un eco lejano. ¿Acaso no deseas saber por qué elegí a tu prometido? ¿Por qué él se fue contigo y no conmigo? Mis deseos siempre han sido seductores, pero no fueron los únicos. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Recuerdos de esa noche, la última que estuve con él antes de que todo se desmoronara, volvían a mí. La calidez de su abrazo y el brillo en sus ojos, todo se desvaneció en el aire ácido de la traición. ¿Qué te prometió?, pregunté, sintiéndome cada vez más perdida. Quiero que lo veas con tus propios ojos. Valentina levantó el colgante e hizo un gesto como si invocara un hechizo. Esto no solo guarda secretos del pasado, guarda también promesas del futuro. Te prometo que lo que verás te cambiará para siempre. De repente, el aire chisporroteó a nuestro alrededor. La plaza comenzó a girar, el suelo bajo mis pies era como un océano agitado. La multitud se desvaneció, y en su lugar, vislumbré imágenes que se superponían, mi infancia, momentos compartidos, y a mí, encerrada en un laberinto de lágrimas y desilusiones. El colgante brilló intensamente, como el sol atravesando una tormenta. «Detente», grité, pero Valentina solo sonrió más. Ahora no hay vuelta atrás. Estás en su juego, y las piezas están listas para moverse. Eres parte de esto, como siempre lo has sido, hermana. Las visiones se intensificaron hasta que me encontré, de pronto, en un rincón lejano de mi memoria. Era la noche de su fiesta de cumpleaños hace 6 años, y allí estaba él, mi prometido, abrazando a Valentina. Sus risas sonaban vívidas y dolorosas. Dame un motivo para no volver a caer, rogué, mientras el caos iba aumentando. Era como si el universo se reconfigurara, y una pregunta se clavaba en mi interior: ¿era la verdad digna de conocer? ¿O era un veneno que me destruiría aún más? De pronto, una mano helada tomó la mía, y miré hacia arriba. Valentina había desaparecido, y el colgante brillaba con la promesa de respuestas. Pero,
¿A qué costo? Cada respiración voraz sentía que era un paso hacia lo fatal. La plaza, tan llena de vida antes, ahora me parecía un escenario desolado. Cuando la última imagen se desvaneció, un grito aterrador resonó en mi cabeza. Todo parecía tan real, tan vívido. El dolor punzaba en mi pecho, y sabía que nada volvería a ser igual. La elección estaba planteada. Con el colgante en la mano y el eco de Valentina aún resonando en mis oídos, sabía que la verdad no solo sería revelada, sino que arrastraría consigo todo lo que creía que tenía seguro. De repente, la vida que creía haber construido se desmoronaba ante mí. La noche apenas comenzaba, y mis pasos estaban llenos de incertidumbre. Sería capaz de enfrentar lo que Valentina había desatado, y mientras me mantenía en pie, el colgante vibró intensamente, una señal de que ahora estaba en el centro del juego, y pronto, la verdad saldría de las sombras. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para descubrirla? La oscuridad cubría la plaza, pero el colgante en mis manos lanzaba destellos que iluminaban las sombras, revelando formas que danzaban a mi alrededor. ¿Acaso era posible que cada chispa contuviera un eco de todo lo que había vivido? La brisa fría acariciaba mi piel, pero no podía sentir el frío. En su lugar, un calor sofocante emergía desde el fondo de mi ser. Valentina, murmuré con desesperación entre los dientes. Su voz aún resonaba en mi mente, un eco de adulaciones y revanchas. ¿Qué has hecho? Estaba atrapada en un laberinto de confusión y dudas, toda razón se desvanecía con cada segundo que pasaba. Las imágenes continuaban, formando un mural de mi vida. Vi el oscuro pasillo de mi niñez, donde mis risas solían rebotar mientras corría detrás de mi hermana, la misma hermana que había despojado a mi corazón. Hoy, esas risas eran un susurro en la distancia. Las visiones ahora se tornaban más vívidas, mezcladas con recuerdos de traición que lastimaban como cuchillos afilados, la primera mirada que le lancé a mi prometido, el primer beso y ese momento fatídico en que, en vez de amor, el engaño se hacía presente. Me tambaleé, sintiendo un torbellino de emociones. Aquella magia oscura del colgante parecía alimentarse de mis dudas. ¿Realmente quería saber la verdad, o había ya perdido todo deseo de descubrir el fuego que había crearon entre ellos? La respuesta siempre había estado frente a mis ojos, pero temía que revelarla significara perderme a mí misma. Entonces, algo cambió. Una sombra se acercó, fresca y palpable en el aire caliente de mis pensamientos. Giré rápidamente, y ahí estaba, una figura que no esperaba. Era él, mi prometido, pero su mirada estaba ausente, como si mirara a través de mí. ¿Por qué no viniste a buscarme? Le grité, en un susurro que salió arrastrado por el viento. El ambiente se tornó asfixiante, y el colgante dejó de vibrar. Los recuerdos empezaron a desvanecerse, pero se aferraban a mí como telarañas enredadas. ¿Por qué te dejaste engañar? ¿Por qué nunca dijiste nada? Las palabras brotaban de mis labios con cada vez más rabia. Quería el calor de su abrazo, pero también quería respuestas que valían más que cualquier promesa de amor. Él se volvió un espectro en mis visiones, desvaneciéndose en la bruma del pasado. De repente, sentí un escalofrío recorrerme. La brisa cambió y trajo consigo un murmullante susurro: la verdad es solo el inicio del dolor, hermana. Era Valentina. De nuevo, me volví para enfrentarla, ansiosa de comprender su juego. Pero lo que vi no era a mi hermana, sino a una figura más oscura, un reflejo desencarnado de ella. ¿Qué has hecho? Grité, avanzando hacia ella. ¿Te has convertido en un monstruo? ¿Para qué? ¿Para destruirme una vez más? El colgante brilló con fuerza, como un faro en la tormenta, mientras las imágenes de nuestras infancias se transformaron, mostrando por primera vez lo que Valentina había sacrificado. El dolor, el resentimiento, todo iba ganando forma y yo me encontraba en el centro de un remolino de verdades. Justo cuando estaba a punto de comprender la esencia de su traición, un grito rompió el aire helado. Miré hacia el horizonte, donde podía ver a otros acercándose, figuras familiares, pero al mismo tiempo, desconocidas, con intenciones ocultas. Sentí en lo profundo de mi ser que las piezas del juego se estaban moviendo, y que este era solo el principio de algo mucho más grande e inminente. La luz del colgante se apagó y el silencio se instaló. La multitud se había dispersado, dejando solo un eco de conversaciones lejanas. Haz tu elección, murmuró Valentina, su voz apenas un hilo. La verdad es marcada por sacrificios, y tú debes decidir el precio que estarás dispuesta a pagar. Mientras mantenía el colgante delante de mí,
una inquietud apretaba mi pecho. Sabía que cada doloroso secreto revelado podría arrastrar consigo las piezas de mi vida. Y en ese instante, comprendí que no solo luchaba por saber la verdad, sino por devolverme a mí misma. Pero, necesitaba saber, era el dolor de conocerlo realmente el precio a pagar. Mientras la noche avanzaba, el colgante emitió un último resplandor, un destello que iluminó el camino a seguir y lo que decidiera en ese instante definiría el rumbo de mi historia. La realización de que todo estaba a punto de cambiar, me dejó en un abismo profundo de incertidumbre. ¿Sería capaz de aceptar lo que estaba por venir? ¿Pagaría el precio por descubrir la verdad? Una niebla espesa se había instalado en la plaza, envolviendo todo en un manto de confusión y miedo. El colgante, inerte en mi mano, parecía haber perdido su poder. La inquietud crecía en mi pecho, y la figura de Valentina seguía flotando en mi mente, como un espectro que nunca podría escapar. Debo saber, repetí en un susurro, convencida de que mi destino dependía de descifrar sus secretos. ¿Qué significa esto, Valentina?, grité al vacío, el eufonía de mi voz deslizándose entre las sombras. No hubo respuesta, pero sentí su presencia, pesada, omnipresente. La multitud había desaparecido, dejándome a solas con mis pensamientos. Estaba atrapada, no solo físicamente, sino en un ciclo de traiciones y oscuros secretos que amenazaban con consumirlo todo. Las luces de las casas cercanas parpadeaban, brindando un espectáculo siniestro. Un impulso irracional me llevó a la plaza. Era como si las piedras bajo mis pies me instaran a seguir adelante. ¿Y si la verdad es aún más dolorosa de lo que imaginas? La voz de Valentina resonó en mi mente, y ese pensamiento aterrador no me dejó en paz. La angustia me empujó hacia el centro de la plaza, donde un antiguo altar se erguía, cubierto de musgo y sombras. Era un lugar de ofrendas, donde se decía que la verdad se revelaba a quienes tuvieran el coraje de buscarla. A medida que me acercaba, el colgante comenzó a vibrar nuevamente, como si respondiera a mi desesperación. Su luz tenue iluminó el altar de piedra, revelando grabados extraños en la superficie. ¿Qué tal si te haces una pregunta? La voz de Valentina volvió, resonando con la malevolencia de una advertencia. ¿Estás lista para la verdad, hermana? El mensaje era claro y crudo, había algo escondido aquí, y la revelación iba acompañada de un alto precio. Me arrodillé junto al altar, el colgante brillando intensamente y, entre la bruma que comenzaba a disiparse, una imagen emergió, vi una escena, un rostro familiar. Era mi prometido, pero en sus ojos había una desconexión, una tristeza palpable. La imagen giró, y ahí estaban Valentina y él, juntos, en medio de una celebración. La decepción detonó en mi pecho, y una risa sarcástica brotó de mis labios. No solo había traición, había una historia que nunca imaginé. El amor no se forja en la mentira, Valentina, murmuré, sintiendo como la rabia y el dolor teñían cada palabra. No es solo tu amor el que debes cuestionar, respondió una voz detrás de mí. Era una de las figuras que antes había visto acercarse. Con paso firme y decidido, la silueta emergió de la oscuridad. Era una mujer, su rostro marcado por una fuerza y determinación inquietantes. Soy Beatriz, la madre de tu prometido, proclamó, su tono fuerte como el acero. Vengo a ofrecerte la oportunidad de conocer la verdad que has temido tanto. La situación se tornó surreal. José siempre había hablado de su familia como una parte sagrada de su vida, pero nunca había visto su madre en persona. Ella trajo consigo un aire de autoridad, pero también un tejido de emociones escondidas. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué entraba en este círculo de dolor? Mientras levantaba la cabeza, sentí que una puerta se abría, no solo hacia el futuro que ambicionaba, sino también hacia un pasado que había sido omitido. ¿La verdad? ¿Sobre qué? Me atreví a preguntar, con la voz tambaleándose entre la incertidumbre y la ansiedad. Sobre el amor, la traición, y lo que nuestra familia ha sacrificado por mantenerlas unidas, dijo Beatriz, con una sinceridad que me encadenó a su mirada. Hay partes de esta historia que te han sido ocultadas, y solo tú puedes decidir si estás lista para escucharlas. Un puño de emociones comprimió mi pecho. Sabía que cada palabra que Beatriz pronunciara podría derribar mis cimientos, pero otra parte de mí deseaba que cada fragmento de verdad viera la luz. El dilema se cernía como una tormenta, y el eco del colgante parecía sincronizarse con mis latidos, pulsando en un ritmo frenético. Aceptaré conocerte, frente a frente, le respondí, con una determinación que brotó de lo más profundo de mí. Las decisiones que tomara ahora marcarían el futuro. Pero, ¿estás lista para la verdad que te propongo?
Las sombras de la plaza parecieron suspenderse, conteniéndose ante la posibilidad de un nuevo comienzo. El momento era intenso y electrizante, un pulso palpable en el aire. Con cada paso que daba, el camino hacia la verdad se iba delimitando más. Pero, dentro de mí, el temor seguía presente, preguntándose si la revelación final traería consigo la redención o la destrucción definitiva de todo lo que conocía. Mientras me preparaba para lo que viniera, otra pregunta flotó ante mí: ¿sería suficiente conocer toda la verdad para sanar? ¿O me dejaría más herida de lo que ya estaba? La noche continuó avanzando, y con ella, el eco de secretos por desvelar. ¿Qué me revelaría Beatriz? ¿Sería la llave que conectase las heridas de mi pasado? La tensión crecía, y supe que el siguiente paso en esta oscuridad podría alterar mi destino para siempre. La tensión en el aire era palpable, un hilo fino que conectaba mi destino con el de Beatriz. A medida que me miraba con intensidad, la oscuridad nocturna pareció estrecharse a nuestro alrededor, como si el mundo mismo esperara la revelación que estaba a punto de hacerse. Las verdades que traigo pondrán a prueba no solo tu amor, sino también tu voluntad de seguir adelante. ¿Realmente estás lista para escucharlas? Su voz resonó en el vacío, y aunque cada palabra era un golpe visceral, había en su tono un matiz de compasión que me invitaba a ser valiente. Asentí, sintiendo como mi corazón latía descontrolado. Sí, Beatriz. Necesito saber. No puedo continuar esta lucha sin entender qué he vivido hasta ahora. Ella se acercó y tomó una respiración profunda, como si la carga de las palabras la pesara. Lo que pasó entre Valentina y José no fue un accidente. Hay secretos familiares, acuerdos que forjan nuestras vidas en silencio. La historia que pensabas conocer se basa en un eco distante de la verdad. La niebla comenzó a retirarse lentamente, y con cada palabra, las sombras revelaban más de la plaza. Las luces que antes parpadeaban se estabilizaron, envueltas en un resplandor tenue pero vigoroso. Sin querer, miré de reojo hacia el altar de piedra que había sido testigo de este encuentro. El colgante en mi mano parecía pulsar, vibrando con una energía desconocida. José ha llevado una carga que tú no conoces. Y Valentina Beatriz hizo una pausa, como si un dolor antiguo le pinchara el corazón. Valentina no eligió esto por sí misma, y no todo lo que parece es verdad. Vine a recordar el momento en que vi sus rostros juntos. Cada sonrisa, cada mirada cómplice fragmentaba mi corazón en 1000 pedazos. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso me dices que ella no quería hacerme daño? Respondí, la incredulidad rebosando en cada sílaba. Ella nunca querría herirte intencionalmente. Pero había presiones, muchos aspectos oscuros en nuestra familia. Valentina creció rodeada de expectativas y obligaciones que la llevaron a un camino en el que el amor se tornó complicado. Beatriz hizo una pausa. Me temo que su relación con José no era solo cuestión de pasión, sino de un compromiso que se extendía más allá de su voluntad. Las palabras se arrastraron en mi mente como sombras, pero mi corazón insistía en anhelar más. ¿Tú también compartiste en esta mentira? ¿Acaso lo sabías todo desde el principio? La acusación se deslizó de mis labios sin que pudiera contenerla. Beatriz cerró los ojos por un instante, como si escuchara una melodía lejana. Lo sabía, pero no podía hacer nada. Había juramentos que nos ataban. Pero hay algo más que debes saber. Su voz se volvió un susurro, casi como un secreto compartido en la penumbra. El compromiso de Valentina y José no fue solo un enamoramiento, fue una transacción, algo que nuestros padres tramitaron en la oscuridad. Un pacto que Danilo, mi esposo y tu suegro, ideó para consolidar nuestra familia en un ciclo de poder y riqueza. El suelo tembló bajo mis pies, y el eco de sus palabras se aferra a mi ser. Un pacto. Entonces todo ha sido una farsa. El terror se mezclaba con la rabia. ¿Era yo solo un peón en su juego? Sí, pero hay algo más que no puede quedar en la oscuridad, interrumpió Beatriz, sosteniendo mi mirada con fuerza. La razón por la que estoy aquí, ahora, es porque el tiempo se ha agotado. Lo que creía saber sobre José está entrelazado con un secreto mucho más profundo, que afecta no solo a él, sino a ti también. El silencio se adueñó del espacio, y entonces vi en su rostro la verdadera desesperación. Si no escuchas esta verdad, no solo perderás a José, tirarás tu vida al abismo de la ignorancia. Debes estar lista para enfrentar el impacto de lo que se revelará. El colgante brilló intensamente en mi mano, y mientras la niebla se disipaba del todo, el aire en la plaza se sintió distinto, como si en cada respiración contemplara el umbral de un destino que no había escogido. ¿Qué es lo que tengo que conocer, Beatriz? ¿Qué es?
¿Tan grave que podría cambiarlo todo? La urgencia corría como un río desbordante dentro de mí. Sus ojos negras como el abismo reflejaron el miedo que compartía. José no es quien crees que es. El verdadero secreto sobre su identidad podría destruirlo y contigo, todo lo que amas. En ese instante, sentí que el suelo se desquiciaba bajo mis pies. La revelación se aproximaba, y mi corazón latía como si estuviera atrapado en una trampa enloquecedora. Mientras Beatriz se preparaba para hablar, comprendí que lo que viniera a continuación decidiría mi vida. El destino estaba realmente en mis manos, o simplemente era un juego entre sombras. Con cada palabra, el destino se tornaba más sombrío, un hilo de desesperación tejía entre mis pensamientos. ¿Cuál sería la verdad que podría destruirlo todo? La noche se espesaba de nuevo, y el eco de una traición irreversible comenzó a resonar en la plaza. La plaza se encontraba en un silencio sepulcral. Las luces titilantes parecían danzar en la penumbra, como un reflejo de la tormenta emocional que rugía en mi interior. El momento se alargó, cada segundo un estiramiento doloroso que me llevaba al borde de la locura. ¿Qué es lo que tiene que decirme?, murmuré, sintiendo mi voz temblar. La desesperación crecía, una presión que me aplastaba el pecho. Beatriz se armó de valor, su rostro era un mapa de emociones, mezcla de dolor y resolución. José es y su voz se quebró un instante, su origen, su familia, no es lo que crees. No es simplemente el hijo de Danilo. Hay un secreto escondido en este matrimonio, uno que cambiará todo lo que conoces. Mis pensamientos comenzaron a girar, como hojas arrastradas en un remolino. ¿Qué quieres decir? Solo dímelo. No puedo seguir así. Mi grito resonó en la oscuridad, pero me sentí impotente, como si cada palabra apenas lograra salir de mi boca. José es el hijo de un hombre cuyo nombre no podemos mencionar. Un rival de nuestra familia, un ser cuya existencia ha estado limitada a las sombras, susurró, su mirada intensa fija en mis ojos. Ese hombre es un enemigo, y esa relación que mantenía con Valentina fue un intento de acercarse a nosotros, una estrategia que podría haber puesto en riesgo nuestras vidas. Las piezas se fueron uniendo en mi mente, aplastando cualquier esperanza que pudiera tener. ¿Era todo un truco? ¿La sonrisa que amaba y sus abrazos se redujeron a un juego de maquinaciones? No puedo creerlo, eso no puede ser cierto. La incredulidad se mezclaba con el horror. Lo es, insistió Beatriz, su voz un eco de la desesperación que invadía este encuentro. Si no actúas ahora, la familia de ese hombre vendrá tras ustedes. Es un legado de venganza y deseo. Y tú, de algún modo, estás involucrada. Tu conexión con él te hace parte de este conflicto, una víctima en una guerra que jamás elegiste. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. Miré hacia el colgante en mi mano, ya no era solo un objeto. Era un símbolo de un destino entrelazado con acontecimientos que nunca comprendí. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, ya sin aliento. ¿Cómo puedo proteger a José y a mí misma? Debes confrontarlo. No podemos quedarnos a la espera mientras la verdad se abre camino. Hay que descubrir qué sabe él, qué supone para nuestra familia. Beatriz apretó mis manos con fuerza, y sentí su determinación fluir en mí. No podemos permitir que más mentiras nos destruyan. La familia tiene que unirse, pero primero, la verdad debe salir a la luz. En ese momento, algo más profundo me hizo temblar. La certeza de que el enfrentamiento era inevitable. Todos los secretos que llevaban años guardados comenzaban a asomarse, como sombras en la penumbra. Esto no termina aquí, murmuré, sintiendo el fuego de la resolución encenderse en mi interior. Voy a hacer lo que sea necesario. Mientras el aire nocturno se apretaba a nuestro alrededor, entendí que nuestra lucha apenas comenzaba. La plaza, testigo de 1000 secretos, ahora portaba el peso de un nuevo conflicto, uno que alteraría no solo nuestras vidas, sino todo lo que éramos. De repente, un sonido rompió la quietud. Pasos, acercándose a la plaza. Mi corazón se detuvo al reconocer la figura que se dibujaba en las sombras. Era él. José. Sus ojos, normalmente tan llenos de amor y misterio, ahora parecían nublados por una sombra desconocida. No puede ser, murmuré, mientras una ola de pánico me envolvía. Él avanzó hacia nosotros, su mirada cruzando la distancia. El tiempo pareció detenerse, la realidad se estaba desmoronando antes de mis ojos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría enfrentarlo, y pedirle que revelara por fin la verdad que tanto ansiaba? La incertidumbre me atrapó,
y el aire se volvió espeso, asfixiante. Cuando José cruzó la última línea de sombras y vio nuestras caras, algo en su expresión me dijo que la verdad estaba a punto de estallar, y con ella, todo lo que había creído conocer. José se detuvo un instante, sus ojos escudriñando el rostro de Beatriz antes de posarse en el mío. Hubo un cruce de miradas que me dejó helada, en su expresión había un torbellino de emociones, pero sobre todo, un silencio que gritaba más que cualquier palabra. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz tensa y cargada de desconfianza. La forma en que lo dijo me hizo sentir una punzada en el corazón. La incertidumbre me nubló el pensamiento. José, necesitamos hablar. Es urgente, respondí, tratando de mantener la voz firme. Sin embargo, la verdad que se amontonaba en mi lengua parecía una cascada que no podía controlar. Beatriz intervenía, José, debemos ser claros. Tu pasado, lo que realmente eres. No podemos seguir aceptando mentiras. El caos que había en su mirada ahora se reflejaba en la mía. Me di cuenta de que no solo yo cargaba con la responsabilidad de este momento, sino que era un peso que todos estaban sintiendo. ¿De qué está hablando Beatriz?, inquirió, retrocediendo un paso mientras su expresión se endurecía. No hay nada que ocultar entre nosotros. José, la súplica emergió desde lo más profundo, tú y yo sabemos que hay secretos. Debes decirme la verdad. ¿Quién es tu padre? ¿Qué es lo que esconden? La tensión en la plaza se volvió eléctrica. Las luces titilantes apenas iluminaban la escena, proyectando sombras que parecían bailar a nuestro alrededor. José cerró los ojos por un segundo, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Basta. Gritó de repente, su voz resonó en el silencio, no sé a qué te refieres. Solo soy un tipo normal, solo deseo estar contigo. La desesperación en su declaración me atravesó. No hay nada normal en esto, José. Si sigues mintiendo, apreté los puños, sintiéndome impotente. Soy parte de esto también. No puedo quedarme al margen mientras el peligro se cierne sobre nosotros. La distancia entre nosotros se sentía como un abismo. Los murmullos en la plaza comenzaron a subir de volumen, como un eco lejano de miradas curiosas que se asomaban desde los rincones. No éramos los únicos que estábamos siendo testigos de esta verdad que estallaba. Débilmente, José dio un paso adelante. Su mirada se ablandó, buscando una conexión, un hilo de confianza en medio de la tormenta. Lo que hay entre nosotros es real. No dejaré que nadie lo destruya, murmuró. Sin embargo, sus palabras solo hicieron que la presión en mi pecho aumentara. Pero eso no es suficiente, respondí, mis palabras fluyeron como un río caudaloso. Si no me dices quiénes son las personas detrás de tu vida, me estarás arrastrando a un mundo lleno de traiciones y peligros que no puedo controlar. En ese instante, recordé el colgante que aún sostenía en la mano, el símbolo de un vínculo que ahora se convertía en un ancla. Desconfío de todo lo que me has contado, José. No sé si podré volver a creerte, le dije, las palabras me quemaban en la garganta. El dolor era palpable, una mezcla de amor y traición. Se hizo un silencio profundo, mientras una sombra de duda envolvía la conversación. Pero en el fondo, reconocí que no podía seguir viviendo en la oscuridad. Estaba lista para enfrentar la verdad, aunque doliera. Entonces, ¿qué esperas? ¿Vas a ocultarme tu verdadero origen? La pregunta que había estado sosteniendo a rayos de claridad se liberó, como una tormenta repentina. José retrocedió, su mirada vacío de respuestas. No creo que entiendas realmente lo que pedir. Y entonces, como si el destino hubiera decidido jugar sus cartas, un grito rompió la noche. Giramos en la dirección del sonido, y vi a una figura familiar en el borde de la plaza, Valentina. Su rostro, sin embargo, no mostraba la dulzura que recordaba, sino una determinación feroz. «Basta de mentiras», exclamó mientras avanzaba hacia nosotros con furia. «Es hora de que todos conozcan la verdad». El aire se volvió irrespirable ante la revelación. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué secretos más oscuros ocultaba Valentina? ¿Y cuál era el verdadero precio por enfrentarnos a lo que todos habíamos ignorado hasta ahora? La certeza de que todo estaba a punto de estallar me recorrió de pies a cabeza. La plaza ahora era un campo de batalla cargado de traición y revelaciones. Mientras la verdad se acercaba aterradoramente, sabía que una decisión fundamental se perfilaba en el horizonte. ¿Estás lista para escuchar?, preguntó Valentina, una sonrisa amarga dibujada en su rostro.
Mi corazón se detuvo, y con él, la verdad estaba a punto de desatarse en un torrente de caos. El ambiente en la plaza era eléctrico, el aire pesado con expectativas y temor. Valentina se erguía frente a nosotros, como un fantasma del pasado, lista para revelar lo que todos habíamos preferido ignorar. La multitud se agolpaba, expectante, dispuesta a ser testigo de la tormenta que se avecinaba. Es hora de que todos conozcan la verdad, repitió Valentina, su voz resonando con una firmeza que la sorprendía incluso a ella misma. Mis manos temblaban, atrapadas entre el colgante que aún sostenía con nerviosismo y la mezcla de emociones que palpitaban dentro de mi pecho. ¿Estaba realmente lista para lo que estaba a punto de escuchar? José, mi prometido, dio un paso atrás, su mirada navegando entre el temor y la confusión. ¿Qué estás diciendo, Valentina? Cuestionó con voz temblorosa, desafiando el silencio que caía entre nosotros. No hay nada que yo no haya dicho ya. ¿Eso crees?, respondió ella, su risa era un eco frío. Pero las mentiras han sido el tejido de nuestras vidas. Yo no vine aquí para revelarte solo lo que eres, José, vine para sacudir los cimientos de todo lo que creía saber. Sentí que mis piernas se aflojaban. La icónica confianza que había tenido en mi vida, en mi amor, se tambaleaba como un edificio en ruinas ante un terremoto. ¿Qué más podría haber? ¿Qué más hay detrás de todo esto?, exclamé, el nudo en mi garganta volviéndose insoportable. Valentina miró a la multitud por un momento, como si buscara apoyo en los rostros conocidos que nos rodeaban. Tu verdadera historia comienza no hace 6 años en mi ausencia, sino mucho antes. Todo está conectado, y sin entenderlo, están atrapados en un juego que no eligieron jugar. La oscuridad de sus palabras se mezcló con el temor que me envolvía. Por favor, suplicó Beatriz, la madre de José, su voz suave pero firme. Dinos lo que sabes. Es mejor que todo salga a la luz ahora antes que nos consuma el silencio. Valentina se acercó a José, su mirada intensa. Siempre fuiste el objetivo de un misterio que ni tú comprendes. Tu padre no es solo el hombre que creías conocer. Es un fantasma, un enemigo instalado a la sombra de nuestra familia. José se quedó mudo, la incredulidad reflejada en su expresión. La luz del colgante brilló, revelando fragmentos de recuerdos pasados, momentos perdidos entre sonrisas y promesas. ¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca me dijeron nada?, preguntó él, su voz quebrada por la traición y la confusión. Porque nuestras familias han construido muros alrededor de la verdad. Somos prisioneros de lo que se supone que debemos ser, dijo Valentina, su mirada ardiente. Propósitos, alianzas, promesas, el amor se ha vuelto un intercambio. Solo el colgante puede traernos claridad. Solo él guarda el secreto que sellará nuestro destino. Un intercambio, repetí, sintiéndome traicionada por cada palabra. Las piezas caían en su lugar, revelando una imagen aún más sombría de lo que había supuesto. Había estado atrapada en un juego entre poderes, mientras mi corazón latía por un hombre que podría ser un extraño, un peón más en esta trama. Debemos decidir si seguiremos en la oscuridad o si tenemos la valentía de encarar la verdad, dijo Beatriz, mirándome con un fuego de determinación en la mirada. La plaza, antes un campo de celebraciones, se había convertido en el juicio de nuestras emociones. El corazón me latía con fuerza, y la ira se apoderó de mí. No estoy lista para perder a quien amo por algo que no elegí. Si hay un secreto oculto, quiero saberlo ahora. No quiero vivir en la sombra de lo que sucedió ni por lo que estoy destinada a hacer, dije con voz resolutiva. Entonces escúchame, dijo Valentina, porque lo que voy a revelarte no es solo un secreto. Es el principio del fin de una historia cargada de dolor y traición. Miré a José, quien se mantenía en un mar de confusión, mis sentimientos a flor de piel mientras el mundo que conocía estaba dispuesto a desmoronarse. Valentina levantó el colgante, el brillo iluminando su rostro, y pronunció cada palabra con certeza. Nuestro padre, el hombre que pensaste que era benigno, en realidad es el exrival de la familia de José. Su regreso era para hacer reparaciones, no solo por amor, sino por poder. Las revelaciones cayeron sobre nosotros como un vendaval, y con cada palabra, vislumbres de un futuro alternativo empezaron a desvanecerse. La verdad estaba ahí, esperando ser desatada, lista para descifrar no solo lo que éramos, sino lo que estábamos destinados a ser en este juego inagotable de amor, traición y desconfianza. No son solo nuestras vidas las que están en juego. Está el legado de nuestras familias, de secretos compartidos, dije, y el aire pareció congelarse.
Al final, entendí que descubrir la verdad significaba abandonar lo que creía saber, pero parece que era lo único que deseaba. Las sombras se cernían, pero la luz del colgante era un faro. Todo había llegado a este punto. ¿Sería capaz de enfrentar la tormenta desatada por la verdad sin perderme a mí misma? El futuro brillaba tenue, pero el dolor del sacrificio estaba a la vista. Estaba lista para el destino, así que, con la mirada fija en José y mi hermana, pronuncié las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre: estoy lista para la verdad. La plaza tembló, un susurro que avanzaba y crecía. La historia apenas comenzaba y sentí que el viento soplaba a favor de nuestras decisiones, dispuesta a llevarnos a un nuevo amanecer o arrastrarnos a la noche más profunda de nuestras almas. Y así, entre luces y sombras, la verdad atrapada en un colgante brilló intensamente, transformando el resto de nuestras vidas. El eco de las palabras resonaría por siempre, como un canto olvidado en el viento, y el momento de actuar llegaba. Fue entonces cuando comprendí que este juego, desafiante y desgarrador, apenas comenzaba. Lo que vendría a continuación no definiría solo quién era yo, sino también cuáles eran mis verdaderos deseos. Así, en un susurro, enfrenté el destino, y los secretos finalmente fueron revelados. Y con esto, llegamos al final de nuestra historia. Pero tú, querido lector, la aventura no termina aquí. Si quieres ser parte de más desenlaces impactantes y revelaciones que te mantendrán al borde del asiento, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Tu apoyo hace toda la diferencia y, por favor, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.